Colombianos muy atentos porque el ministro de Interior Armando Benedetti se burló de los políticos de derecha colombiana y los hizo llorar, y esto de acuerdo a la encuesta IBAME realizada por Noticias Caracol, donde el presidente Gustavo Petro ocupó un 49.1% de aprobación del pueblo colombiano. Y esto que esas encuestas son de esos medios de comunicación tradicionales, de esas personas que apoyan a los políticos de derecha. Pues esto fue lo que dijo el señor Armando Benedetti de acuerdo a ello. 49.1% de aprobación del presidente Gustavo Petro. Yo bailo mientras la derecha llora. Petro 49.1. ¡Qué locura! Petro gana otra vez. Ay, Petro gana otra vez. Benedetti es un berraco, se los dijo. Y Petro gana otra vez. Ay, Petro gana. Ahí les dejó el señor Armando Benedetti una toallita a esos políticos de derecha que se han encargado de hablar mal del presidente Gustavo Petro en los últimos años, y es que el pueblo ya no les cree. Si el presidente Gustavo Petro se volviera a lanzar, volvería a ser reelegido por el pueblo. Y es que incluso el señor Iván Cepeda también ocupó un 43% en esas encuestas. Y como lo dije anteriormente, y eso que esas encuestas pues son de esos medios de comunicación tradicionales que apoyan a los de derecha. Pero si nos vamos por otro lado, encuestas en vivo, como en Fake News, que se atrevieron a preguntarle a algunas personas que asistieron por quién votarían, pues la respuesta es muy obvia: votarían por el señor Iván Cepeda, y los otros políticos nada que ver. Y aquí fue donde le preguntaron a algunas personas por quién votarían, y esto fue en vivo. Si hoy tuviera que votar para presidente de Colombia, ¿quién votaría por Abelardo de la Espriella? Me decía que si había un sapo y hueputa infiltrado todos a él. Y en toda la mitad. Que hay que respetar a los ineptos esta, ¿verdad? Es un lugar de paz. Estamos en un lugar seguro para expresar Nuestras sus opiniones. Votos por el tigre Abelardo. Uno. Sí, de verdad solo hay uno. Allá arriba, por allá había otro. ¿Quién vota por Cepeda, que es el otro que está ahí como... También es que la mayoría de los que nos ven son más izquierdos. Son más mamertos y Todo el guerrilleros. mundo aquí, acá, copa, allá, que son guerrilleros. Por Paloma Valencia. ¿Quién vota? Vea, hay dos. Hay dos mujeres aquí, Hay gordas dos. ellas. No, ¿quién ¿Tiene va a más votar tigre por...? Vicky? Por Vicky, Uy, Ávila. Vickycita. ¿Quién va a votar por Vickycita? Vicky que ya aprendió a ordeñar y a sacar la lechita. Qué rica, gracias por esta lechita. ¿Quién va a votar por Fajardo, por ejemplo? No, ay, mire, si hay un fajardista ahí. Allá. Ahí. Pero no se arrepienta, papá. Sí, no sea tan tibio, levante la mano. Si la va a levantar, El man así, levanta. yo voto por Sí, yo no sé, es que- sí, bueno, Y es muy clara la respuesta del pueblo colombiano y en vivo. Pues no son encuestas que a veces son hasta manipuladas, como dicen algunas personas. Porque si fuera así, yo creo que el señor Iván Cepeda en esa encuesta IBAME ocuparía un porcentaje más alto. Porque como sabemos, esas encuestas a veces hasta las manipulan. Y es que estos políticos tradicionales no los quieren ni en su casa. Y es que esta fue la reacción del señor Galán cuando su madre empezó a simpatizar con la política del presidente Gustavo Petro. Y esto prácticamente fue una cachetada para este señor en su cara. Lo que sí creo es que Gustavo Petro debe compartir muchos de los principios del nuevo liberalismo. Quiere decir que los comparte, porque Gustavo Petro es un universo de ideas, un universo de propuestas, un universo de retos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que él tiene una tendencia. Esa es la propia cara de decepción cuando no te quieren en Colombia y cuando no te quieren ni en tu casa. Cuando tu madre es más petrista que pues galanista, como este señor Juan Manuel Galán. Porque pues el señor se ha desviado del camino correcto. Y es que en las encuestas IBAME realizadas por Noticia Caracol, el señor Iván Cepeda sigue punteando todas esas encuestas en todos los escenarios. Aquí podemos ver que ocupa un 43%, seguido del señor Abelardo de la Espriella, que se queda muy atrás y por mucho con un 23.4%. Luego sigue Claudia López con un 12.5%, el señor Fajardo con un 10.3% y la señora Paloma Valencia, la señora que apoya al señor Álvaro Uribe, con un 7.8%. Pero ojo a esto, no hay que bajar la cabeza ante estas encuestas
encuestas que pueden ser manipuladas. El señor Iván Cepeda puede ir muy por encima de estas personas y estas personas se encargan de bajarlas un poco. Pero hay que tener muy en claro que no hay que bajar la cabeza ante las campañas políticas del señor Iván Cepeda, porque como sabemos estas personas sí son buenas para manipular. Pues esto fue lo que dijeron en Noticias Caracol de acuerdo a aquella encuesta IBAME realizada por ellos, donde el señor Iván Cepeda sigue punteando las encuestas y como vimos anteriormente el presidente Gustavo Petro tiene total aprobación del pueblo colombiano y eso que esas encuestas son de los políticos de derecha. ¿Hicimos escenario de segunda vuelta, Martín? Sí, hicimos, también van a ver en el informe completo que va a estar en la página de Noticias Caracol, hicimos varios escenarios de segunda vuelta, pero digamos que el escenario de segunda vuelta con esta fotografía es Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda frente a noviembre prácticamente se mantiene en el 59% y Abelardo de la Espriella pasa del 36.2 al 37.4. Es que incluso aquí podemos ver que el señor Iván Cepeda de febrero a noviembre, de noviembre a febrero, qué pena, sigue ocupando un 59%. Aparte del señor Abelardo de la Espriella, que se queda muy atrás, pero ya de noviembre a febrero, pues sube 1%. Pero de igual manera sigue quedándose muy por detrás del señor Iván Cepeda. Prácticamente se mantiene. Muy estable. Es muy estable, María Alejandra. Hay otras fórmulas que pueden ver en el PDF de la totalidad de la encuesta que está en la página de Noticias Caracol y Blue Radio. Y la razón por la que las fórmulas, digamos, no están profundizadas de alguna manera en esta presentación de la encuesta es porque también las consultas van a cambiar o pueden cambiar, es decir, están hechas para eso, para que de alguna manera de cara a la primera vuelta depende de esas votaciones cómo se consolide ese listado de candidatos. Empiezan las negociaciones, como dijimos antes, pero además de la cantidad de votos que realmente se consiga en las consultas, pues va a depender también cómo se perfila la pasada primera vuelta a segunda vuelta. Empiezan los cálculos, empiezan las estrategias, empieza una serie de movidas que, repito, que muestran para muchos que esta foto pues es una herramienta porque para muchos también la campaña... Pues como sea, el señor Iván Cepeda sigue ocupando el primer puesto ante todos esos políticos de derecha que ni en su casa los quieren. Y es que incluso esos personajes políticos como el señor Abelardo de la Espriella, pues en sus campañas políticas siguen humillando a todo su esquema de trabajadores, esas personas que se encargan de trabajar incluso con el sonido. Pues esta fue un video grabado por algunas personas donde se puede ver al señor Abelardo de la Espriella hablando mal de sus trabajadores y esto porque no hacen lo que él quiere. Si estas personas son así cuando están en campaña política, pues pongámonos a pensar qué se puede esperar si una persona de estas llega a estar en la presidencia de Colombia y cómo trataría al pueblo colombiano. Ey, ey, ven acá, ¿qué pasa? Yo sé que es domingo, pero ¿qué les pasa? ¿Están dormidos? ¿Qué? Hermano, pila que llevo 2 meses practicando esta vaina. Y así podemos ver cómo reaccionan estas personas cuando no hacen lo que ellos quieren y cuando quieren. Pues que mientras algunas personas siguen pues parándoseles el corazón porque el señor Abelardo de la Espriella sigue ocupando un segundo puesto y muy por debajo del señor Iván Cepeda, a esos políticos para nada les importa el pueblo colombiano. Y podemos ver que mientras esas encuestas están y algunos se rasgan las vestiduras, algunos colombianos que van por el señor Abelardo de la Espriella, este señor sigue de vacaciones en sus campañas políticas con su esposa, tomándose un relajo muy grande y para nada le importa la decisión del pueblo colombiano. Y aquí podemos ver una de esas imágenes donde está el señor Abelardo de la Espriella pasándola sabroso, mientras algunos colombianos que van por él pues casi que les da un infarto porque este señor ocupa un segundo puesto y esos voticos se van a perder. Siempre hay tiempo para el amor y para disfrutar aquí en Manizales.
Miren estos termales fantásticos. ¿Cómo te sientes, nena? Feliz. Y es que mientras algunas personas hacen verdaderas campañas, este señor pareciera que estuviera tomándose unas vacaciones muy sabrosas en Colombia y en regiones de nuestro país. Porque pues esas son las campañas de ellos, hacer payasadas delante del pueblo, humillar a sus trabajadores y luego salir a darse unas vacaciones sabrosas porque para nada les importa el pueblo colombiano. Así son estos personajes políticos de derecha. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.